Buen día para todos. A continuación realizaremos una entrevista semiestructurada enfocada en el quehacer del maestro. Objetivo de la entrevista: identificar las características de las prácticas docentes innovadoras y las estrategias utilizadas por los maestros en sus contextos educativos con el propósito de reconocer elementos asociados a los modelos educativos contemporáneos y analizar su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación les presentaré nuestro invitado. Para el desarrollo de la presente entrevista semiestructurada se cuenta con la participación del licenciado Misael Eduardo Molares Lara, profesional en el área de educación física, recreación y deporte, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en el campo educativo y deportivo. Él es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y tecnólogo en entrenamiento deportivo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito educativo, desempeñándose como docente de educación física y posteriormente como gestor de convivencia escolar, experiencia que le ha permitido participar en procesos relacionados con la formación integral, la sana convivencia y el cumplimiento de las normas institucionales. También cuenta con experiencia como entrenador deportivo, lo que complementa su perspectiva sobre los procesos formativos desde las dimensiones física, social y educativa. Asimismo, dentro de su formación complementaria se encuentran estudios relacionados con técnicas de valoración física, estilos de vida saludable, planificación deportiva contemporánea y protocolos de atención, además de su participación en diferentes espacios de formación y reflexión educativa. La elección de este profesional como participante resulta pertinente para la presente entrevista, debido a la diversidad de roles que ha desempeñado dentro del ámbito educativo. Su experiencia como docente de aula y gestor de convivencia permite aproximarse a diferentes dimensiones del quehacer del maestro, particularmente en relación con las estrategias pedagógicas, la participación de los estudiantes, la atención a sus necesidades, la contextualización de los aprendizajes y los procesos de transformación de la práctica docente. A partir de su experiencia profesional, esta entrevista busca conocer cómo se concretan en la práctica algunas características de los modelos educativos contemporáneos, así como las estrategias que pueden favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje más participativos, contextualizados e integrales. Bienvenido, licenciado Misael Eduardo Morales Lara, a la presente entrevista. Buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. A continuación daremos inicio. Esperamos que todos los aportes que pueda hacer sean muy valiosos y significativos. Entonces, para comenzar, quisiéramos que nos contara un poco eh, sobre su experiencia como docente en diferentes niveles educativos. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias pedagógicas considera que favorecen un aprendizaje significativo en sus estudiantes y por qué? Bueno, buen día. Primero agradecer por la invitación para esta entrevista. Y bueno, para darle respuesta a esa primera pregunta, pues desde mi experiencia como docente en diferentes niveles educativos, me he desempeñado en primera infancia, en primaria y secundaria. Entonces, tengo experiencia desde los más pequeñitos hasta ya la parte de chicos más grandes. Considero que el aprendizaje significativo eh, pues es muy favorable para el estudiante, ya que logra relacionar nuevos conocimientos a base de la experiencia, intereses, situaciones y que vayan enlazados con su vida cotidiana. Por esta razón, pues procuro siempre utilizar estrategias basadas en problemas, en base a una pregunta, problema, y pues a partir de allí logran los chicos a generar un aprendizaje de manera cooperativa por medio del juego, por medio de las experiencias que se viven dentro del mismo desarrollo de la clase, y de esa manera pues lo he podido enlazar. Pues dentro de la educación física particularmente, procuro trabajar contenidos que no limiten la ejecución de los ejercicios o que no se limiten simplemente a hacer un ejercicio, sino que logren desarrollar ciertas habilidades motrices, que el estudiante logre comprender y aprenda del por qué está haciendo el ejercicio y eso genera un conocimiento para su vida cotidiana. Podría, como al trabajar en hábitos y
estilos de vida saludable, los estudiantes no solamente realizan actividad física, sino que también reflexionan sobre una importancia de la alimentación, la hidratación, el descanso, el buen dormir, el descansar bien, una buena higiene personal y un aprovechamiento del tiempo libre. No solamente se radica en una sesión de 2 horas de una clase de educación física. También considero que dentro de una clase es importante que los conocimientos previos de los estudiantes, entonces entra también la parte teórica, no solamente lo específico y corporal, sino que pues también es importante que los chicos tengan un conocimiento previo, pues porque, para que sepan por qué están haciendo un ejercicio. Y pues eso le permite explorar y también les permite equivocarse y proponer ciertas alternativas cuando se les presente algún problema dentro del desarrollo de dicha clase. Por eso trabajo muchísimo con estrategias que, pues como en el aprendizaje significativo, que integra siempre las dimensiones como la parte cognitiva, la parte motriz, y pues ahora es importantísimo la parte socioemocional, que es la parte fundamental y que dentro de nuestra área en educación física se permite trabajar de una manera muy eficaz. Profe, muchísimas gracias. Bueno, ahora quisiéramos que nos contara un poco acerca de su perspectiva o su visión sobre las teorías educativas contemporáneas. Queremos saber cómo esas teorías promueven que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje. Específicamente quisiéramos saber cómo logra usted que sus estudiantes participen activamente en la construcción del conocimiento durante sus clases y si es posible, nos pueda compartir un ejemplo de este ejercicio. Bueno, pues dentro de la educación física, todo el tiempo el estudiante es protagonista, ya que se procura o procuro dentro de mis clases crear unos espacios de participación activa, donde el estudiante logre explorar y logre tomar ciertas decisiones de manera correcta y que asimismo genere una construcción colectiva junto con sus compañeros. Dentro de la función de nosotros como docentes, no consiste únicamente en explicar o demostrar un ejercicio, sino que se permite, aparte de eso, de explicar y demostrarlo, saberlo orientar y generar ciertas preguntas o formular ciertas preguntas, problema, para que el chico logre tomarlo como a modo de retos o plantear ciertos retos para generar unas situaciones dentro del desarrollo de la clase. Eso genera de que el estudiante tenga la necesidad de pensar, de analizar y posteriormente actuar para poder encontrar una solución. Un ejemplo podría ser, digamos que el desarrollo de juegos deportivos o recreativos, los llamados intercursos, que pues van enlazados con de pronto algunos proyectos transversales como el aprovechamiento del tiempo libre y demás. Y que hoy en día pues los descansos no solamente es un descanso, sino podría ser un descanso orientado que tenga un origen pedagógico y lo podemos enlazar con las diferentes clases de acuerdo a la metodología que maneje el profesor. Entonces, dentro de eso, teniendo en cuenta lo anterior, pues se plantea una situación, problema, donde el estudiante tenga la necesidad de explorar, de investigar y pueden organizar un juego dentro de su núcleo social, grupos de amigos, eh, como equipo y que, pues, que la idea es que participen todos y tengan la posibilidad de aportar cada uno de ellos su punto de vista o si están en acuerdo o en desacuerdo, obviamente bajo el valor del respeto de saber decir las cosas y saber escuchar. Pues si los estudiantes pues tienen que proponer sus diferentes reglas y contribuir ciertos roles. Entonces no solamente uno es el que lleva la batuta, sino que nosotros como orientadores dentro de la clase que tenemos la necesidad o la obligación de darle ese protagonismo, protagonismo a todos los estudiantes, no solamente a uno solo, pues para que ellos se sientan importantes y puedan generar un aprendizaje muy significativo. Y pues que cada uno de ellos también asuman un rol
o un rol importante dentro del desarrollo del juego que ellos mismos desarrollan dentro de su descanso o dentro de una clase como tal de educación física, donde ellos también diseñan ciertas estrategias y pues también pues proponen algunas pruebas que les permitan desarrollar pues las habilidades que ya hemos estado hablando. Y pues en esta metodología, me ha permitido comprender que cuando el estudiante tiene la posibilidad de decidir, de comprender, de que es escuchado y que puede proponer sin miedo a algo, pues experimenta una motivación y adquiere una mayor responsabilidad dentro de su rol y que lo puede llevar a su vida cotidiana. Listo, profe, muy buenas apreciaciones. Hasta el momento nos hemos llevado como una vasta explicación de su quehacer docente. Ahora, para esta tercera pregunta, quisiéramos hablar un poco más acerca de su experiencia como docente. Y para ello, quisiéramos preguntarle cómo adapta sus estrategias pedagógicas para atender a las diferentes necesidades, por ejemplo, a la población de inclusión, para atender las características, los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Y al igual que en la pregunta anterior, si es posible que nos comparta una experiencia concreta, sería muy valioso para nosotros. Bueno, dentro de, pues, digamos que el magisterio en Colombia ha implementado muchísimo el tema de la educación inclusiva bajo un tema de suplir ciertas necesidades especiales, ¿cierto? Y pues ahora lo llaman PIAR. Entonces, el PIAR consiste en llevar ciertos cambios, no al estudiante, sino a su entorno. Es decir, que teniendo esto claro, la necesidad de nosotros como docentes es cambiar el entorno para que el chico se sienta conforme y que pueda participar de manera activa en cada una de las clases, teniendo en cuenta obviamente los ritmos o los estilos de aprendizaje. Tenemos claro que pues no todos aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden de la misma manera y pues por ello tenemos que tener presente cada uno de estos ritmos o estilos de aprendizaje y las diferentes necesidades de los estudiantes. Digamos que una experiencia que he tenido, en este momento pues me encuentro laborando en un colegio donde es de primera infancia y primaria. Tenemos varios casitos con necesidades especiales, pero hay uno que llama mucho la atención, de un chiquitín de segundo, donde nos ha generado pues como un reto para poder suplir sus necesidades y que logre desarrollar sus competencias como niño y que logre esas competencias desarrolladas dentro de cada una de las clases por medio de sus compañeros, que se sienta importante, como las anteriores preguntas, donde el chico sea ese niño protagonista en cada una de sus clases y que no se sienta apartado por sus pares, porque pues los niños tienden a ser muy egocentristas y más a estas edades, pero pues por medio del trabajo autónomo, del trabajo eh, del estudiante donde se sienten protagonistas, nos ha ayudado muchísimo en el aprendizaje de él, no solamente en lo motriz, sino también en la parte socioemocional, que es el boom ahora que el magisterio le tiene los ojos ahí en la parte socioemocional, pues porque pues es súper importante que lo podamos trabajar no solamente en los niños que tienen ciertas pues, necesidades distintas, sino para toda la población en general. Listo, profe, muchas gracias. Y a propósito de esa experiencia que tiene como docente, quisiéramos darle como continuidad a ese tema con una cuarta pregunta y es, bueno, nosotros sabemos que ha tenido experiencia en varios campos. Usted ha sido docente de aula, ha sido jefe de área, ha sido coordinador o gestor de convivencia en varios ciclos de su experiencia como docente. Entonces quisiéramos preguntarle a propósito de ello, ¿qué metodologías o estrategias innovadoras utiliza para relacionar esos contenidos de su área con situaciones reales del contexto de los estudiantes? Y asimismo, pues favorecer el desarrollo de competencias. También
la adquisición de conocimientos. Entonces, si nos puede contar un poco acerca de ello, le agradecemos inmensamente. Bueno, pues dentro de la experiencia como tal de educación física o en el tema de jefe de área o de gestor de convivencia, pues me ha permitido ver varias situaciones que llevan a de pronto llegar a buscar metodologías innovadoras. Ahora la educación está generando un cambio, pues a mi manera de ver positivo, ya que la parte de evaluación y demás se ha inclinado un poquito al aprendizaje, al ABP, ¿sí? Al aprendizaje basado en problemas o de proyectos por medio de una pregunta-problema o, el, o la metodología del What If, que es la metodología que maneja el colegio donde estoy trabajando ahora, donde se genera esa pregunta-problema y a partir de ahí, por medio de nosotros como orientadores, orientamos al estudiante para que logre experimentar, logre plantear cierta metodología, por decirlo así, para poder llegar a la solución o a la respuesta a ese problema. Desde pronto el aprendizaje a base de problemas o a base de proyectos es donde de pronto se puede trabajar la parte eh, pues la parte socioemocional, también trabajamos el tema de aprendizaje cooperativo o trabajo colaborativo, que es de pronto es otra parte importantísima que debemos trabajar o se trabaja en este momento en la institución, ya que la parte colaborativa de pronto el chico aprende más que cuando se trabaja de manera individual y pues se siente visto, se siente importante. También trabajo sobre retos puntuales de educación física. Eh, de pronto también ese tipo de preguntas, problemas también la intentamos llevar a la realidad, problemas de la vida cotidiana o cómo reaccionar también a una situación, problema de la vida cotidiana, pero que de pronto lo trabajamos desde el colegio. Pues en cada una de las clases o de las sesiones que hemos tenido en el colegio. También lo enlazamos y generamos una transversalidad con los diferentes transversales como el aprovechamiento del tiempo libre, perdón, que también hace parte de ciertas actividades que se desarrollan dentro del colegio, pero que también van enlazadas con la vida cotidiana del estudiante, porque pues la idea es que el chico o la familia no solamente aproveche el tiempo libre dentro de los descansos del colegio, sino que hace después de una jornada académica, si está en una escuela de formación donde le enseñan cierto manejo de emociones, si está en una escuela de formación deportiva o si está de acuerdo al gusto del estudiante, lo intentamos generar y generar ese espacio hablado con los papás. Y pues le hacemos un pequeño seguimiento por medio de los muchachos si están participando, si están aprovechando ese tiempo libre fuera de la jornada escolar. Eh, y pues porque ahí es donde se encuentran realmente con la realidad, donde pueden desarrollar ciertas actividades deportivas, juegos tradicionales, juegos de mesa en familia, juegos alternativos o alguna propuesta recreativa que les permitan desarrollar sus habilidades motrices y emocionales. Eh, bueno, dentro de la parte de educación física, se maneja, o por lo menos yo lo manejo desde la competencia sana, donde yo puedo trabajar la parte de la frustración, cómo me debo comportar cuando gano algún punto o logro ganar o completar el circuito que generó el profe en su momento, si lo manejo de buena manera o lo manejo de mala manera y pues nosotros ahí como orientadores lo podemos orientar para que pues pueda tomar su mejor decisión en pro del bien común mm, propio y de sus compañeros que lo rodean. Vale, profe. Y bueno, ha estado muy interesante las opiniones que nos ha brindado el día de hoy. Y este espacio es un poco corto, pero quisiéramos ya ir cerrando este espacio de entrevista, dialogando acerca de los procesos de evaluación. Entonces, en ese orden de ideas y desde su experiencia profesional, desde su experiencia como docente, como gestor de convivencia y demás.
¿Nos puede contar acerca de cómo evalúa los aprendizajes de sus estudiantes y de qué manera utiliza usted esos resultados de evaluación para poder transformar y mejorar las estrategias de enseñanza que se gestan dentro del aula de clases? Bueno, pues antes de contestar esa pregunta, es importante aclarar que pues, el sistema educativo en Colombia nos obliga a nosotros valorar a un niño por medio de una nota numérica y pues es un poquito complejo ese tema, pues porque pues el número no define si el niño es competente o no para la sociedad, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros, o yo, dentro de la parte de educación física, trato de evaluar un proceso pues, permanente de acuerdo a la capacidad del niño. Pues obviamente eso genera una parte formativa y que pues debo orientarlo desde yo como adulto y como profesional que somos, no como un instrumento para asignar una calificación, sino también generar diferentes estrategias de evaluación, entre ellas la observación directa dentro del desarrollo de clase. Si el niño de pronto no lo al comienzo, como hace uno un diagnóstico inicial, iniciando año, el niño no sabía hacer un rollo, hablando de la gimnasia básica. Y al finalizar el trimestre o el periodo de acuerdo al cronograma que tenga el colegio, logró hacer una o dos rollitos, ya eso me genera a mí una satisfacción porque el niño logró hacer un ejercicio o ejecutar un ejercicio que no lo podía hacer, ¿sí? Entonces, en esas medidas yo no lo podría calificar con un 3,5, que es lo básico dentro de pues, el régimen de notas de mi colegio, sino lo manejo ya de manera más objetiva, eh, pues, y por medio también de unas rúbricas, ¿no? Y pues también lo manejamos con el tema de autoevaluación, colaboración de los chiquitines. Autoevaluación es cuando el niño se autoevalúa según su proceso, cómo inició y cómo lo está finalizando. Y la colaboración es como tal de lo que vieron sus compañeros en su entorno. Y de acuerdo a eso se generan unas preguntas de reflexión donde el niño hace una percepción interna propia de sus compañeros para poder generar una valoración de desempeño eh, durante las diferentes actividades prácticas o teóricas si estamos hablando de un bachillerato. Eh, pues además de valorar una ejecución de una habilidad motriz, lo que estaba hablando anteriormente, tenga en cuenta diferentes aspectos, como la participación en clase, el esfuerzo que ha hecho el niño para poder desarrollar alguna actividad, algún ejercicio específico, la autonomía que él tuvo, la toma de decisiones, la parte emocional de cómo lo manejó cuando de pronto se frustró y de qué manera el niño utilizó lo aprendido en diferentes situaciones. Y hacemos casi siempre en mis clases, hacemos un cierre de qué le sirve o para qué le sirve cierto ejercicio para su vida cotidiana. Los resultados de la evaluación se convierten en una, digamos que en una herramienta para revisar y transformar pues mi práctica como docente, qué debo ajustar, qué no debo ajustar para las diferentes clases que de pronto en el futuro vayan vamos a necesitar. Eh, de pronto un ejemplo, si me lo permite, podemos hablar de una actividad que observo en un grupo de estudiantes no logra alcanzar un desempeño esperado, pero puedo modificar la propuesta o puedo generar ese tipo de cambios que eso dentro de nuestra área no lo permite para poder dividir la habilidad de acciones más sencilla a lo más difícil e incorporar una demostración visual, aumentar el tiempo de práctica y plantear actividades cooperativas o trabajo colaborativo, que es donde de pronto el niño aprende más, no solamente con lo que explica el profe, sino que a veces nos encontramos casos de que el niño aprende más rápido cuando de pronto trabaja con un compañerito o una compañerita. Bueno, profe, en definitiva, la implementación de estos modelos educativos contemporáneos a todos nos han abierto múltiples posibilidades para gestarnos procesos de enseñanza-aprendizaje, como su merced lo relaciona. Estas estrategias favorecen un aprendizaje significativo, ya sea basado en problemas o por medio del trabajo colaborativo o inclusive estrategias constructivistas. Entonces, profe,
Mil y mil gracias por haber participado de esta entrevista. Su aporte ha sido muy valioso para el diagnóstico y la comprensión de cómo están actuando sus modelos contemporáneos en el día de hoy o en la actualidad en la escuela. Profe, muchas gracias por esta participación. Dale, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Esta actividad de entrevista semiestructurada ha sido realizada para la asignatura de modelos educativos NRC 94306, Maestría en Educación Virtual, Facultad de Educación, Corporación Universitaria, Minuto de Dios.